Y atrás. Vamos. No. Con el brazo. ¿Sí? Abrazo del lunes. Muy importante. Ah, Y finalmente. Vale. Conmigo. Y luego. Y última vez. Como sonido de bebé, ¿no? Vale. Ah. Hey. Ee, oh. Ah. Hey. Oh. Vamos. Mi, me, ma, mo, mu. Conmigo. Mi, me, ma, mo, mu. 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 Zing. Por favor. Zing. Zinga mamma. Zinga mamma. Zinga mamma. Zinga mamma. Vale, ok. Ahora. Zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama. E. Zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama. Zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama. Zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama. Zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama. Zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama. Zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama. Zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama. Uno más, uno más. Zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama. Como la pez y el caballo. La pez, caballo. Vale, por favor. Y luego. Ah. Ah. Oh. Vale. Mm. Mm. Una más.
Vale, ok. ¿Todos listos? ¿Todos listos? Vamos. Ok, so voy a compartir aquí y tenemos más ritmo, más leyendo de las notas y tenemos poco de solfegio otra vez antes de cantar la canción con 3 partes de armonía. So, no solo la melodía, esta noche vamos a aprender más partes, la armonía. No sé, probablemente no la canción total, porque es bastante, pero vamos a empezar porque hay 3 partes, hay 3 secciones. El primero y luego hay el pre-chorus, el verso, el ante-chorus o pre-chorus y luego el chorus. So, vamos a la primera con armonía esta noche y tal vez el pre-chorus. ¡Ole! Esta sección. ¿Vale? So, el ritmo. Siempre hay que acordarse, hay que leer las notas negras, 4 por compás, y las blancas, las notas blancas, la mitad, que es 2 por compás. Y luego la redonda, que es la 4 por compás, que es una nota llena. ¿Vale? So, tenemos la negra, la blanca, la redonda. La negra es en inglés el crotchet, la blanca es en inglés el minim y la redonda en inglés semi-brief. ¿Ok? So, negra es 1 pulso, blanca 2 pulsos, redonda 4. ¿Vale? So, ritmo, el primer ritmo. So, por favor, yo cuento a 4 y luego todo juntos. ¿Ok? So, con las palmas aquí, por favor, para que yo pueda leer, yo pueda ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 y 2, 3, 4. 1 y 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? So, estas es un descanso, ¿ya? Un silencio. Silencio musical. En inglés se llama rest. So, es un descanso musical aquí también y aquí también. Y esto significa un pulso. So, es descanso negra, descanso de nota negra, ¿vale? So, otra vez, un poco más rápido. 2, 3, 4, 1, y vamos. 1, 2, 3, 4, 1 y 2, 3, 4, 1 y 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Ok, gracias. Ritmo 2, por favor. 4 por compás, otra vez, es 4, la asignatura es 4 por 4, entonces 4 negras por compás, per bar, por compás. 4 negras por compás, 4 crotchets per bar. 4 negras por compás. Ok, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Ok, so, ¿qué significa MF aquí? Yo voy a... Yeah. Gracias, Eliana. Sí, que es en italiano mezzo forte. Perfecto. Mezzo, como hacer moderatamente. Forte, fuerte, forte, loud. ¿Ok? So, mezzo forte. Y luego, ¿qué es P? ¿Qué es P aquí? P.
Exacto. Piano. En italiano y en la música, piano. Y piano, el instrumento, se llama piano. Piano, ¿por qué? Porque es el instrumento piano llamada piano. ¿Alguien conoce? ¿Alguien sabe? Exacto. So, the piano was invented as the pianoforte. ¿Por qué? Es posible tocar piano y fuerte. Y antes era los instrumentos no era posible tocar diferentes volúmenes, diferentes dinámicos. So, como el clavichord y harpsichord, no era posible. So, el piano era una revolución de la música, porque se puede tocar con distintos tonos y volúmenes. ¿Ok? So, piano, fuerte. Ok, so aquí podemos hacerlo otra vez. Ritmo 2 con los dinámicos, por favor. So, MF, mezzo forte, por favor, y luego piano. Con las palmas. So, vamos. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3. Piano. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Vale, ok. Gracias. Luego, ritmo 3. Ritmo 3. 3 pulsos por compás. 3 negras. 3 notas de negra. 3 pulsos negras. Ok, so 3 por compás. 3, 4, 3 beats per bar. 3 pulsos por compás. Con los dinámicos. So, entonces es todo mezzo forte. Ok, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y 1 y 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 y 2, 3. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. ¿Todo bien? ¿Alguien quiere hacerlo? ¿Alguien quiere hacer con las palmas este ritmo? ¿Ritmo 3? No puedo ver a todo. ¿Alguien? Yo voy a hacerlo un poco más rápido. So, entonces, por favor, ahora puedo ver todo. Y Miriam está bien aquí. Yo puedo ver. Ok. Todo en este tiempo. Este tiempo. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y 1 y 2. Ok. 1, 2, vamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y 1 y 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 y 2, 3. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. ¿Ok? ¿Bien o demasiado rápido? Bueno, está bien, bastante bien. Ok, vale. Ok, ritmo 4, por favor. Ahora, 6 pulsos. Y los pulsos son mitad de pulso. So, 8 abajo, quaver. So, esta nota. So, 6 por compás. So, es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? So, intentamos, por favor. So, 6 por 8. So, 1, 2, 3, 4. Vamos. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. ¿Está bien? So, un voluntario. Liliana, ¿puedes hacerlo, por favor, con las palmas?
Ok, gracias. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto, muchas gracias. Exacto. Ya, es perfecto. So, pensamos, es muy diferente. Es en 1, 2, 3, brum, pa, pa, pum, ta, ta. Pensamos en 3 ahora. So, 1, 2, 3, 4, pum, pa, 1, 2, 3. So, en inglés se llama compound time. So, compound time es cuando pensamos en 3, no en 2. No en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. O en 1 y 2 y 3 y 1 y 2 y 3. Ese es 3 por 4, 3, 4. Pero compound es pensando en 3. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es muy diferente. So, intentamos, por favor, con todo más rápido. Gracias, Liliana. Entonces, todo, por favor, con las palmas aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pum, pum, param, ta, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale. Más rápido, por favor. Pa, 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 ta, 1, 2, 3, para, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pa, 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 1, 2, 3, ¿ok? Ok, es más rápido entonces. Ritmo 5 es lo mismo, es 6 por 8. So, intentamos, es bastante diferente. So, por favor, un poco menos rápido. 1, 2, 3. Y con los dinámicos entonces. So, mezzo piano, moderadamente piano. Moderately quiet. Y luego P, solo P, piano. Lo más, más piano. Ok. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ok. Por favor, otra vez. 1, 2, 3. Mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, ok. Por favor, voluntario, hacerlo con las palmas. ¿Alguien quiere? Un poco menos rápido si queréis. James, ¿qué piensas? ¿No? Annette, ¿quieres intentar? Ok. Vale. So, este tiempo, más o menos. 1, 2, 3, 4, 5, pa, pa, ta, ta, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Gracias. Gracias, Annette. Ok, so tengo pregunta aquí. 6, 8 se confunde. The black note with the dot doesn't have a value of 1.5. Sí. Ok. So, pensamos en notas negras. Cuando pensamos en notas negras, when we think in crotchets, es nota negra es un pulso, ¿sí? Porque crotchet es one beat cuando pensamos en notas negras, when we think of crotchets. So, la asignatura, por ejemplo, aquí ritmo 6, 2 por 4. So, 2 crotchet
beats. 2 pulsos negros. So when we think in crotchets, it's worth 1 beat. Pero, sin embargo, cuando pensamos en quavers, when we think in quavers, the crotchet is worth 2 beats because a quaver is half of a crotchet. So, en 6x8, in 6/8 time, pensamos en 6. No pensamos en 3 crotchets. We don't think in 3 crotchets. We think in 6 quavers. And that's the big difference in the compound time because it's got 8 abajo. It's got 8 abajo, 8 in the bottom. So no son pulsos crotchets. No son pulsos de nota negra. They're not crotchet beats. They become quaver beats because we've got 8 in the bottom. Very important, but quite subtle because it's just at the beginning. So the nota negra con pulso, so the dotted crotchet, si dura 1.5, it's 1.5 crotchet beats, pero quaver beats, ¿cuántos son? Sí, puedo ver 3. Es 3. Porque the crotchet dura 2 quavers y el punto es un quaver, so 3 quavers total. Lo digo otra vez. En 2/4 time, como ritmo 6, we are thinking, pensamos en 2/4, 2 crotchet beats. A crotchet beat is a crotchet pulse, a crotchet beat. We're thinking 4 crotchet beats. Pero en 6/8, 6/8, 6 quaver beats per bar, we don't think in crotchets. No pensamos en la nota negra, pensamos en quavers. So if you like, everything is doubled, even though it's the same tempo. So, como ha dicho Gemma said correctly that the dotted crotchet, which is this, a nota negra con punto, dura un pulso y mitad. It lasts 1.5 beats, 1.5 crotchet beats, pero dura 3 quaver beats because quavers are half of a crotchet. So 1.5 crotchet beats is the same. It's the exact same. 3 quavers is still 1.5, exactly the same. Pero contamos diferentemente. We just count it differently. Because 1, 2, 3, 4, 5, 6. They're grouped together. 1, 2, 3, 4, 5, 6. They're grouped in 3. Pero in 2/4 or 4/4 or 3/4, it's grouped in 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. So este es bastante complejo, pero para nosotros solo es importante contar con quavers y en grupos de 3. 1, 2, 3. Yeah, clap. Hacemos palmas para cada quaver. For each quaver we clap because we're counting in quavers, not just in crotchets. Por ejemplo, ritmo 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So digo, cuento los números, los pulsos y el ritmo cambia así. ¿Ok? La canción también es en 6/8. The song is also in 6/8, so hablamos más del ritmo, ¿ok? ¿Hay otras preguntas en esta? ¿O es poco más claro? ¿Poco? Vale, gracias. Gracias, Gemma. So,
2 por 4. Ritmo 6. Ritmo 6. Por favor, todos juntos. 1, 2, 1, 2. Y 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1 y 2. 1, 2. Mira, yo digo un y 2. Y es el quaver. Un y en este bar. Un y 2. No es 1, 2, 3, 4. Es 1 y 2. Porque cuento en notas negras. I'm thinking in crotchets. Por ejemplo, y luego, the quavers I think as 1 and 2. Un y 2. ¿Vale? So es un sistema que tenemos que saber, tenemos que utilizar, tenemos que usar esta manera de leer. Pero este es muy nuevo, es muy, muy importante, el nivel es bastante alto, pero yo creo que es importante, ¿vale? Muchas gracias. Ok, otra vez, ritmo 6, bastante rápido. 1, 2, todo y vamos. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 y 2, 1, 2. Vale. Ok, ahora un poco más de solfe. Y tenemos ahora los tres. Do, re, mi, sol, la, sol, mi, re, do. La, do, re, mi, sol, la, sol, mi, re, do, la, sol, la, do. So, pentatonico. Pentatonic, do, re, mi, sol, la. 4 notas. Siempre solo do, re, mi, sol, fa. Ok, so vamos otros ejercicios utilizando solo do, re, mi, sol, la. Ok, vamos. So, este es do, do, re, do, la. So, do, yo voy a dar mira, la nota. Okay. Tenemos 2 por 4, melodía 1, 2 por 4, y la nota es si. ¿Ok? Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Más o menos. Vamos aquí. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, re, do, di, la. So, mi, do. Mi, sol, mi, re, do, la, do. Ok, todos juntos, muy despaciamente. Do, re, do, la. So, mi, do. Mi, sol, mi, re, do, la, do. Otra vez, melodía 1. Y do, re, do, la. So, mi, do. Mi, sol, mi, re, do, la, do. Ok. Melodía 2, por favor. C major, otra vez. Do. Ok, intentamos. 1, 2, 3, 4. Do, re, do, re, mi, sol, la, sol, mi, do, la, do, re, do,
mi, sol, mi, do, la, do, re, mi, do. Ok. Poco más difícil que la semana pasada, pero ya estamos desarrollando. Melodía 3, por favor. Ok, intentamos aquí. Do, do. Es en F major, do es F. 1, 2, 3. Do, mi, do, re, mi, sol, la, sol, mi, do, la, la, do, mi, sol, la, sol, mi, do, do. Entonces, las opciones solo son do, re, mi, sol, la. Solo 5 notas. So, podemos ver si va arriba, do, mi, podemos, do, re, mi, podemos adivinar cuál es la nota. We can guess the note. If it goes up, we know it can only be do, re, mi, sol, la, sol, mi, re, do. So, using this ladder de las notas, podemos adivinar, we can guess. So, otra vez, por favor, melodía 3. 1, 2, sonrisa. Do, mi, do, re, mi, sol, la, sol, mi, do, la, la, do, mi, sol, la, sol, mi, do, do. Ok, y por favor, intentamos melodía 4. Melodía 4 es en G major, so un sharp aquí, pero intentamos, vamos a cantar para la voz un poco más bajo, entonces más o menos. Do, re, do, mi, do, 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 re, mi, sol, la, do. Ok. Do, re, do, la, mi, do, do. Primera nota. 1, 2, 3, 4. Do, do, re, do, la, sol, mi, do, do, la, do, re. Perdona. Do, re. Ya. Re, mi, sol, mi, re, do. La, do, mi, sol, la, do. Ok. Vale. Do, re, mi, sol, la, do, sol, la, sol, la, mi, re. Vale. Bien hecho. So, miramos ahora las notas de la canción. So, tenemos las chiapanecas. Ahora, esta noche, tenemos las palabras, tenemos la melodía, pero también tendremos las partes de armonía. So, vamos a ver ahora. So, mira. I picked a carnation through the blue mountain range on the way to my ranch, my faithful horse white like the wind to take me to her side. Fine April flower, take this carnation that I give to you with passion. Don't say no to me, for the secret of my love is in your mouth. When night fell and covered the white ranch with its blue cloak, joyfully the dance began. Dance, my chiapaneca, dance, dance with grace, dance, sweet beam of light, dance, my chiapaneca, dance, dance with grace, for in the dance the queen is you. So yo voy a compartir las notas ahora, mira. So, dime si se puede leer, se puede oír. ¿No? ¿Ya? ¿Para alguien?
Ok. So, ¿se puede oír? Es demasiado rápido. Es solo para escuchar, ¿vale? So, tenemos los ritmos. Por favor, empezamos con sopranos. Un clavel corté por la sierra azul, caminito de mi rancho. Por favor, sopranos. 1, 2, 3 y... Un clavel corté por la sierra azul, caminito de mi rancho. Por favor, con mucha boca. Lengua, vocales, ¿ok? 1, 2, 3. Un clavel corté por la sierra azul, caminito de mi rancho. Vale, y luego, altos, por favor. Como el viento fue mi caballo fiel a llevarme hasta su lado. Como el que 1, 2, 3. Como el viento fue mi caballo fiel a llevarme hasta su lado. ¿Ok? Y mira, tenemos los 6x8, 6 quavers per bar. Pum, ta, ta, tum, ta, ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es la asignatura. So, tenemos que sentir en la voz y en el cuerpo este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, así, ¿vale? Es siempre 1, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, ¿ok? Siempre es más fuerte, los pulsos más fuertes. Si dicen en inglés, the strongest beats. Los pulsos más fuertes. Strong beats. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Mira, por favor, otra vez tenemos sopranos aquí. Linda flor de abril, tomaste... ¿dónde está? Tomaste clavel, clavel, que te brindo con pasión. Y siempre, hay que abrir la boca. Con pa, porque no es posible así. Con pasión, con pasión, con pa. Hay que abrir la boca, ¿vale? Mira, también con los barítonos. Linda flor de abril, tomaste clavel. Por favor, las barítonos. Linda flor de abril, tomaste clavel. Otra vez. Linda flor de abril, tomaste clavel, que te brindo con pasión. Que te brindo con pasión. ¿Vale? Otra vez, barítonos. Linda. Linda. 1, 2, 3. Linda flor de abril, tomaste clavel, que te brindo con pasión. Vale, ok. Y luego, barítonos. Vamos. Que en tu boca está el secreto de mi amor, solo mi amor. ¿Qué? Otra vez, escucha. Que en tu boca está el secreto de mi amor. So, mira, tenemos octavo, la distancia, the interval. Que en tu boca está, do, 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 boca está, boca está, boca está, todo, por favor. Sopranos, altos y barítonos cantando este octavo. Boca está, boca está, boca está, boca está, boca está. El bo que está, el o demás bo que está,
el secreto de mi amor. Que 3 veces, por favor, barítonos, 3 veces. ¿Quién tuvo que estar? El secreto de mi amor. 2. ¿Quién tuvo que estar? El secreto de mi amor. Última vez. ¿Quién tuvo que estar? El secreto de mi amor. Ok. Y por favor, mira desde aquí, desde compás 13, alto. Pues soprano es no me digas no, ¿quién tuvo que estar? El secreto de mi amor. Ok, la melodía, pero alto, armonía. No me digas no, ¿quién tuvo que estar? Porque está, porque no es D sharp. Otra vez. No me digas no, ¿quién tuvo que estar? El secreto de mi amor, mi amor. Que eso es parte de alto. Otra vez. No me digas no, ¿quién tuvo que estar? El secreto de mi perdón, mi amor, mi amor, mi amor, di mi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mi amor. Ok, y soprano. 1, 2, 3. No me digas no, ¿quién tuvo que estar? ¿Qué secreto de mi amor? Otra vez. No me digas no, ¿quién tuvo que estar? El secreto de mi amor. Y alto. No me digas no, ¿quién tuvo que estar? El secreto de mi amor. Y barítono. ¿Quién tuvo que estar? El secreto de mi amor. 2 veces más. ¿Quién tuvo que estar? El secreto de mi amor. Última vez. ¿Quién tuvo que estar? El secreto de mi amor. Vale, ok. Intentamos desde el primero, desde el inicio. Un clavel. Muy, muy despacio, ¿vale? ¿Todo bien? ¿Sonrisas? Vamos. Solo sopranos. 1, 2, 3. Un clavel corte por la Sierra Azul, caminito de mi rancho alto, como como el viento fue mi caballo fiel a llevarme hasta su lado. Y luego, por favor, continuamos sopranos, linda flor, y yo voy a cantar parte de barítono. So, canta conmigo. Lin, 1, 2, 3. Linda flor de abril, tomaste clavel, que te brindo con pasión. Ok, y tenemos una nota aquí de altos. Brindo de pasión. Solo muy, muy fácil para los altos. Que te brindo con soprano. Brindo con alto. Pasión. Ok, y luego, por favor, no me digas no. Por favor, soprano, conmigo, cantando la parte de alto. No, 1, 2, 3. No me digas no. ¿Quién tuvo que estar? El secreto de mi amor. Misma cosa, por favor, y yo voy a cantar parte de barítono. No. Y luego barítono aquí. Okay. 1, 2, 3. No me digas no. ¿Quién tuvo que estar?
El secreto de amor. Ok, intentamos otra vez. So, sopranos, just keep singing your line. Altos, keep singing it over my part. Y barítonos, sing it with me. So yo empiezo con la parte de alto. I'm going to start with the alto part and then muevo a la parte de barítono. ¿Todo bien? No puedo ver dónde estamos. Aquí. Ok. Vamos 3 veces, ¿ok? No me di. Que tú, ¿ok? 1, 2, 3. No me digas no, que en tu boca está el secreto de mi amor. Otra vez. No me digas no, que en tu boca está el secreto de mi amor. Última vez. No me digas no, que en tu boca está el secreto de mi amor. Ok. Preguntas. ¿Hay alguien que necesita revisión de una parte? Sopranos, melodía, mismo que la semana pasada. Altos, a veces hay algunas partes nuevas. ¿Todo bien, altos, más o menos? ¿Claro? Llama, gracias. Ok, y barítonos es la parte menos fácil, la parte menos fácil. Voy a cantar otra vez, para las barítonos. 1, 2, al llevarme hasta su lado, linda flor, es la nota. Lado, linda flor, lado, linda flor, lado. Y luego sopranos, linda flor, pero barítonos, lado, linda flor. Literalmente es mi do ti la so, mi do ti, mi do ti. Semitono. La distancia es el semitono. It's only a semitone apart. Lado, linda flor de abril, toma este clavel que te brindo con pasión. Y luego descanso. Misma nota. Que en tu boca está el secreto de mi amor. ¿Ok? ¿Hay algunas preguntas? Intentamos todos juntos. Ok, con esta parte. ¿Todo puede escuchar? ¿Sí? Ok, otra vez. Perdona. Un clavel corté por la sierra. Ok, 1, 2, 3. Como el cemento. Una flor de abril, todos te brindo con paz. Ok. Esta es muy rápido, pero vamos a cantarlo más despacio también. Pero pero solo para ver la manera de la armonía. Mira ahora. Antechorus, por favor. Cuando la noche llegó. ¡Ole! ¿Qué? Parte soprano. Cuando la noche llegó. ¡Ole! Y con su manto de azul. ¡Ole! Mismas notas. ¡Ole! Y con las palmas. Y luego va. El blanco rancho cubrió. ¡Ole!
Alegre el baile empezó. Descanso. Sin ole. Ok, mira. Hay el ritmo exacto para los barítonos. Escucha. Cuando... ¿Dónde está? Dun, dun, dun. Ok. Cuando la noche llegó, ole. Cuando la noche llegó, ole. Otra vez. Cuando la noche llegó, oye. Cuando la noche llegó, ole. Otra vez. Cuando la noche llegó, ole. Última vez. Cuando la noche llegó, oye. Y luego. Y con su manto de azul, ole. Otra vez. Y con su manto de azul, ole. Y con su manto de azul, ole. Otra vez. Y con su manto de azul, ole. Desde aquí. Cuando la noche llegó, pum, ole, pum, pum. Y con su manto de azul, pum, ole. Y luego el blanco. Perdona. El blanco rancho cubrió, pum, ole, pum, pum. El alegre el baile. Y cambia aquí, mira. Alegre baile. Pasó. Alegre baile empezó. Alegre el baile empezó. Alegre el baile empezó. Dos veces más. Alegre el baile empezó. Otra vez. Última vez. Alegre el baile empezó. Ok, barítonos, por favor, desde aquí. Cuando la 1, 2, 3 y... Cuando la noche llegó, ole, y con su manto de azul, ole, el blanco rancho cubrió, pum, ole, alegre el baile empezó. Ya, sin las palmas. Muchas gracias. Altos. Es el mismo ritmo. Y es... es muy similar, muy semejante a la parte de soprano, a la melodía, ¿vale? Cuando... ¿Dónde está? Perdona. Cuando la noche llegó, ole. Cuando la noche llegó, ole. Por favor, cuando la noche llegó, pum, ole. Y las partes de soprano y barítonos podéis cantar tu parte conmigo. Para practicar. Yo voy a cantar la parte solo de alto ahora, pero se puede revisar tu parte. Cuando la noche llegó, ole. Cuando la noche llegó, ole. Alto. Cuando la noche llegó, ole. Y luego. Y con su manto de azul, ole. Mira, es un parte muy precioso. Cuando la noche llegó, pum, ole, pum, pum. Y con su manto de azul, ole, otra vez. Cuando la noche llegó, pum, ole, pum, pum. Y con su manto de azul, pum, ole. Y luego, el blanco rancho cubrió, pum, ole. Sí, alegre el baile empezó. Hay mucha repetición. Otra vez.
Cuando la noche llegó, pum, ole, pum, pum, y con su manto de azul, pum, ole, pum, pum, y con el blanco rancho cubrió, pum, ole, pum, pum, alegre el baile empezó. Por favor, misma cosa altos con barítonos. 1, 2, 3 y... Cuando la noche llegó, ole, y con su manto de azul, ole, el blanco rancho cubrió, pum, ole. Alegre el baile empezó. Oh, mira, mira, mira. Alegre el baile empezó. Alegre el baile empezó. Otra vez. Alegre el baile empezó. Pum, pum, pam. Y parte soprano otra vez. Con altos altos y barítonos cantando con soprano, por favor. Cuando la no, soprano. Cuando la no, 1, 2, 3 y... Cuando la noche llegó, ole, pum, pum, y con su manto de azul, pum, ole, pum, pum, el blanco rancho cubrió, pum, ole, pum, pum, alegre el baile empezó. Ok, gracias. Por favor, con, desde el primera. Un clavel corté, ok. 1, 2, 3. Soprano primero. 1, 2, 3. Y un clavel corté por la sierra azul. Caminito de mi rancho alto. Como el viento fue mi caballo fiel a llevarme hasta su lado. Linda flor de abril, toma este clavel que te brindo con pasión. No me digas no, que en tu boca está el secreto de mi amor. Aquí, cuando la noche llegó, ole, y con su manto de azul, ole, el blanco rancho cubrió, ole, alegre baile empezó. Y luego esta nota. Baile, barítono, baile, baile, ok, y alto, baile, baile, y al soprano, baile. So, ¿cuál cuerda? ¿Cuál es la cuerda aquí? So, do, mi. ¿Dónde? Aquí. Chat. Liliana F major. Exacto. So. Altos. Do. Y luego soprano. Mi. Es la cuerda. Muy importante. Las tres notas. El triado. The triad. Las tres notas. So, do, mi. Muy fuertes. Juntos. ¿Ok? So, tenemos preguntas. Cualquiera preguntas ahora. ¿Alguien? No, nada. ¿Todo bien? Yo quiero, mira, yo quiero tocar aquí, el tempo. So, intentamos así. Así, ¿vale? So, vamos a empezar. El tiempo es despacio. Un clavel corté. So, una vez juntos y luego escuchamos solo a la parte alto y la parte barítono. Y la parte soprano. ¿Ok? Mira, todos juntos. Un clavel corté.
Ok, ahora, por favor, altos. Todo escuchamos a la parte de alto. Llevarme hasta su lado. Ta, ta, 1, 2, 3. Ta, ta, pum, pa, ta. Tum, ta, ta. ¿Quién tuvo que dar el secreto de... Vale, ahora por favor escuchamos al parte de barítono aquí. Sol de abril, tomaste clavel. Y cuando... Ole. Gracias. Ok, ahora todo, otra vez. Clavel, corte. Alto. Soprano y barítono. Una flor de abril. Barítono. Tuvo que está el secreto de mi amor. ¡Ole! 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 Ok, so yo voy a enviar la parte, el parte total con todo, con soprano, alto, barítono, para que se escucha. Y la música PDF para que se puede leer también, como esta. Y luego yo quiero terminar pues aprendiendo esta canción y tal vez empezamos a pensar en grabar. Okay, so we're going to start to think about recording it next week. Pero escuchamos ahora al chorus, por favor. Y... Ok, so por favor, empezamos con chorus alto. ¿Dónde estamos? Baile, 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 alto. Perdón, baile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, y barítono, escucha. Baile.
He aquí. Chiapaneca baila con garbo, baila suave rayo de luz. Chiapaneca baila, baila con Mira, esta es interesante. El baile reina eres tú, chiapaneca, tú chiapaneca, ole, tú chiapaneca, ole, tú. So aquí, en el baile reina eres tú, chiapaneca, ole. So esta, es muy interesante, es muy... me gusta el flavor, el sabor de esta parte. Ok, por favor. Donald, Ya. ¿puedes cantar esta parte de alto, de baile, las palabras? Sí. De baile. So, parte de alto aquí. Baile chiapaneca, baila, baila con garbo, baila suave rayo del... suave rayo de luz. Y luego, repite. Baila mi chiapaneca, baila, baila con garbo. Y diferente aquí, que en el baile reina eres tú, chiapaneca, ole. Es muy mexicano, ¿no? ¿Está bien? So, baile chiapaneca, baila con garbo, baila suave rayo de luz. Baila mi chiapaneca, baila con garbo, que en el baile reina eres tú, chiapaneca, olé. Ok, última vez. ¿Sí está bien? ¿Todo bien? Cantando toda la canción. Última vez, aquí. Vale. Perdona. Una. Alto. Luego, soprano y barítono. Linda flor de abril. Alto soprano, barítono. En tu boca está. Quinta pa. Ok. Muchísimas gracias. Vale. So, muy bien hecho. Yo voy muy rápido, ¿no? Pero es buena
es buena forma de practicar, de ensayar, porque hay muchas cosas nuevas y entonces hay muchos niveles o ritmos. Estoy leyendo y aprendiendo los ritmos y luego las armonías, do, re, mi, sol, la, do, las melodías, leyendo las melodías y luego aprendiendo las armonías de la canción y con las vocales también, la letra. Ok, pues muchísimas gracias, nos vemos. Yo voy a mandar el PDF con las armonías, las partes, la audio de barítono, alto y soprano, y también las slides, la presentación. Muy bien. Bien. Gracias. Bien. Ok, Es muy Gracias. interesante. Gracias. Lovely. Bye. gracias a Adiós. vosotros. Thank you so much, guys. Gracias. Nos vemos. Sí, adiós. Chao, chao. Buenas Buenas noches. Chao. noches. Muy bien. Chao, chao.